Prólogo 02. Hace 3 años. En la Santa Iglesia gente como Kirei adoptaba una doctrina que estaba más allá de milagros y misterios divinos, y que tenía que cargar con la función de exterminar el estigma de la herejía, y enterrarla en el olvido. Este podría ser el criterio en el que se basaban para supervisar una blasfemia como la magia. Los magi solo conspiraban contra los magi, y se organizaban en un grupo de autoconservación llamado la Asociación, que se representaba a sí misma como rival de la Santa Iglesia. En estos días, ambos habían acordado una paz temporal. Pero aún así, que un padre de la Santa Iglesia y un mago se juntaran en el mismo edificio para una conferencia era una situación inconcebible. Igual que en el caso del padre Risei, la familia Saga era una familia con la cual la Iglesia tenía viejas conexiones, a pesar de ser una familia de magi. La noche anterior Kirei descubrió la aparición en su mano de un dibujo conformado por 3 marcas. Entonces consultó a su padre, y de inmediato, a la mañana siguiente Risei tomó a su hijo para llevarlo a Turín para reunirse con el anciano magi. Luego, después de un saludo apresurado, las explicaciones que Tokiomi le dio a Kirei en esta reunión secreta fueron sobre la guerra, el Eavensfell. El significado detrás de la marca que había aparecido en la mano de Kirei, es decir, la señal que le concedía a Kirei el privilegio de disputar la posibilidad de conseguir su deseo de un milagro, en la cuarta reconstrucción del Santo Grial que debía suceder 3 años más tarde. No es que a él le disgustara luchar. De hecho, el deber de Kirei en la Santa Iglesia era, en esencia, la eliminación directa de la herejía, lo que quería decir que él era un combatiente hecho y derecho. Se podría decir que su obligación era jugarse la vida contra los magi. En cambio, el problema era la contradicción que Kirei percibió, un clérigo, participar como un magi en el Eavensfell, que era una disputa entre magi. Algo que debes saber sobre el Eavensfell es que es una batalla que utiliza Servants como familiares 5. Por lo tanto, para seguir avanzando, la magia elemental de la invocación, en sí se vuelve obligatoria. En esencia, las 7 personas que son seleccionados como Masters de los Servants tienen que ser magi. Debe ser excepcional para alguien como tú, quien no se ganan la vida usando magia, ser reconocido por el Grial en una etapa temprana. ¿El Grial tiene preferencias para seleccionar a alguien? Tokiomi asintió, al aún poco convencido Kirei. Les he mencionado a las 3 familias del origen, que para la concesión, será favorecido el magi relacionado con los Makiri, quienes ahora han cambiado su nombre a Matt, e Inzvern, y la casa de los Saka. En otras palabras, Tokiomi levantó su mano derecha para mostrar la marca triple. Como el actual jefe de la familia Saka, participaré en la siguiente batalla. Entonces este hombre planeaba cruzar armas con Kirei después de haberle guiado amablemente. Aunque Kirei no pudiera comprender la causa de esta situación, continuó con sus preguntas. Tengo una duda acerca de los Servants, que ha mencionado anteriormente. Espíritus heroicos convocados y utilizados como familiares, es lo que usted ha dicho, puede ser difícil de creer, pero esa es la realidad. Podría ser uno de los milagros hechos por este Grial. Las leyendas de grandes hombres, superhombres que han dejado su nombre en la historia y el folclore. Ellos son los que permanecieron en la memoria de los hombres, después de su muerte, y que fueron retirados de la categoría de seres humanos, y fueron promovidos al reino espiritual. Ellos son los espíritus heroicos. Aquellos que están en un estatus diferente a los espíritus vengativos o malos espíritus de la naturaleza, que los magi por lo general convocan como familiares. Por así decirlo, es una existencia con el estatus espiritual de un dios. Aunque, que una parte de aquel poder pueda ser manifestada y usada, es inconcebible que ellos sean usados como familiares en el mundo presente. Si consideras que hacer algo tan improbable, es posible gracias al poder del Grial, entenderás que es un tesoro muy extravagante. A fin de cuentas, incluso la invocación de un Servant es solo un mero fragmento del poder del Grial, como si él mismo estuviera perplejo por lo que decía. Saka Tokiomi suspiró profundamente y sacudió su cabeza. Los espíritus heroicos desde la edad antigua de los dioses hasta hace un siglo pueden ser convocados. 7 espíritus heroicos siguen a 7 Masters, cada uno protege a su propio amo, y extermina a los Masters enemigos. Los héroes a partir de cualquier era y país son convocados en la era presente, y se enfrentan en una competencia mortal por la supremacía. Esa es la guerra del Santo Grial de Fuyuki, el Eavensfell. Tal monstruosidad. En un lugar donde viven miles de personas, todos los magi siguen la idea común de ocultarse a sí mismos. Esto es un modo obvio para sobrevivir en esta era que cree que la ciencia es la única verdad universal. Considerando también a la Santa Iglesia, revelar su existencia es definitivamente imposible.
Pero con el espíritu heroico, tienes que ocultar un poder que puede traer un desastre catastrófico. Utilizando 7 Servants en un conflicto entre humanos en la era presente y hacerlos enfrentarse el uno al otro, es prácticamente lo mismo que ordenar una matanza masiva en una guerra. Por supuesto, está implícito que la confrontación debe hacerse en secreto. Es necesaria una supervisión bien preparada para asegurar esto. Después de haber permanecido en silencio hasta entonces, el padre de Kirei, el padre Risei, se hizo presente y expresó su opinión. El Eavensfell ocurre cada 60 años, y esta vez será la cuarta. La civilización de Japón ya había comenzado cuando la Segunda Guerra ocurrió. Incluso en los lugares más remotos, no podemos hacer caso omiso de la gente que atestigua la extensión de daños y perjuicios serios. Entonces, desde el tercer Eavensfell, se formuló un acuerdo de modo que nosotros en la Santa Iglesia enviáramos a un supervisor. Para reducir los desastres de la guerra al mínimo, debemos ocultar su existencia, y hacer que los Magi cumplan en mantener en secreto la contienda. La Iglesia servirá de árbitro en un conflicto entre Magi. Precisamente porque es un conflicto entre Magi. En la asociación de Magis no hay nadie que sea apto para ser árbitro, debido a las implicaciones políticas. Simplemente no hay ninguna otra opción más que tener que recurrir a una autoridad externa como la Iglesia. Además, es imposible para nuestra Santa Iglesia dejar que el nombre del Santo Grial sea usado a la ligera. No podemos ignorar la posibilidad de que este realmente sea el recipiente que recibió la sangre del Hijo de Dios. Tanto Kirei como Risei, padre e hijo, tenían un lugar en la sección llamada la Asamblea del Ocho o Sacramento 6. Uno de los deberes de aquel grupo en la Santa Iglesia era el de recuperar la posesión de reliquias santas. El tesoro llamado Santo Grial aparece en muchos cuentos y leyendas, y la importancia del Grial en la doctrina de la Iglesia era particularmente grande. A pesar de estas circunstancias, en la ocasión anterior, gracias al caos de la Guerra Mundial, se propició un tiempo conveniente para que el tercer Eavensfell se llevara a cabo, y yo, que en aquel entonces era joven aún, me fue designada una tarea importante. Para la siguiente batalla, yo estaría en la tierra de Fuyuki y supervisaría la lucha. Ante las palabras de su padre, Kirei inclinó su cabeza. Por favor, espera. ¿Que no es necesario que el supervisor elegido por la Iglesia sea justo? Es un problema si un participante es un pariente de sangre. Tranquilo, ¿crees que es un punto ciego en las reglas? La inusual sonrisa del padre obstinado implicaba algo que Kirei no podía descifrar. Kotomine-san, no deberías preocupar a tu hijo. Vamos a seguir con la verdadera cuestión. Sakato Kyomi explícitamente impulsó al viejo padre al punto. De acuerdo, Kirei, todo lo que hemos explicado era solo sobre los aspectos externos de la guerra del Grial. Hay otra razón por la que tenía que verte hoy el señor Saka, ¿cuál es? A decir verdad, hemos obtenido una prueba fidedigna de que desde hace mucho que el Grial apareció en Fuyuki, era diferente al de la reliquia santa del Hijo de Dios. A fin de cuentas, en la batalla del Eavensfell de Fuyuki solo se luchaba por un tesoro que era una mera copia del contenedor omnipotente, uno que abre un camino a una utopía y que de ninguna manera se relaciona con nuestra Iglesia. Y así era. Por otra parte, la Santa Iglesia no estaría contenta con ser tan solo un supervisor silencioso. Si el Grial resultaba ser una reliquia santa real, la Iglesia desconocería el acuerdo de alto al fuego y lo tomaría de las manos de los Magi. Si el objetivo final de un cáliz es solo ser usado para alcanzar los registros acásicos, no representa preocupación alguna para nuestra Santa Iglesia. El ansia de los Magi por encontrar a Akasa, el origen, no necesariamente está en desacuerdo con nuestra doctrina, aunque, para permitirnos dejárselo, tenemos que dárselo a una persona fuerte. Si un tipo indeseable se acercara al Grial, no sabemos qué clases de desgracias podría ocasionar. Entonces, lo eliminaríamos como un hereje. Esto sigue siendo difícil. Los Magi quienes buscan el Grial tienen una tenacidad descomunal. Si tuviéramos que realizar un juicio frontal, un conflicto con la asociación de Magis sería inevitable. Y esto crearía demasiadas víctimas. Como segundo mejor plan, no habría nada más interesante que encontrar una manera de encargárselo a una persona deseada. Ya veo. Kirei gradualmente entendía el verdadero motivo de esta entrevista. Ya que su padre se entremezclaba con Sakato Kyomi, un Magi. Ya que ellos han sido oprimidos por la fe de su tierra natal, la familia Saka ha seguido la misma doctrina que nosotros. Conociendo el carácter de Tokiomi-kun, él mismo garantiza estar calificado para usar el Grial. Sakato Kyomi asintió, volvió a tomar la palabra. Alcanzar a Akasa. No hay ningún objetivo mayor que este para nosotros los Saka.
Pero, tristemente, los Einzberns y Mats, que una vez compartieron la misma causa, se han desviado del camino y se han volcado a asuntos más mundanos, y ahora se han olvidado totalmente de su intención original. Aún no mencionaré cómo ellos han invitado a 4 Masters del exterior. Ellos quieren el Grial para su lujuria despreciable y nada más. Eso significaba que la Santa Iglesia no aprobaría a nadie más que a Sakato Kiyomi como el portador del Grial. Entonces Kirei entendió más sobre su asignación. Entonces ¿te gustaría que participara en la siguiente guerra de Grial para dejar que el señor Sakato Kiyomi gane? Así es. Finalmente, Sakato Kiyomi mostró el primer indicio de una sonrisa.